Muy buenas tardes, vamos a iniciar esta lectura detenida de la palabra de Dios para preparar nuestros corazones, para encontrarnos con la Sagrada Escritura y con el sacramento el domingo que viene. Ya estamos a los finales de este tiempo litúrgico, del tiempo ordinario. Se está acabando el año de la Iglesia y se va a iniciar ese tiempo gozoso de Adviento, la preparación para la Navidad, es decir, para celebrar el misterio de la Encarnación. Estamos en el domingo 33, vamos a mirar Lucas, en el capítulo 21. Y como la semana pasada hablábamos de la vida después de lo que nosotros en esta experiencia llamamos muerte, hoy vamos a hablar de el juicio final. El juicio final, algunos lo llaman como el fin del mundo, el fin del mundo, ¿verdad? Así se le puede de alguna manera llamar. La Iglesia nos está pidiendo a profundizar en esta experiencia. Vamos a ver cómo las lecturas del día de hoy pueden darnos mucha luz y también quitarnos mucha ignorancia de lo que a veces se escucha o se dice y se teme. Bien, iniciamos invocando el nombre santo de Dios, como siempre lo hacemos en la Eucaristía, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, me gustaría que primero hiciéramos un recorrido, una lectura corrida de todo el Evangelio. Después explicáramos algunos elementos y me gustaría ir al Catecismo de la Iglesia, precisamente en la sección cuando confesamos en el credo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Esa parte es muy importante. Especialmente me gustaría hacer énfasis en el número 677 del Catecismo de la Iglesia. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a acercarnos a nuestra lectura con mucha sencillez, pero con mucha atención. Espero que todos estén bien y que esta lectura atenta pues les sirva para dar esperanza, para dar fortaleza a nuestra fe, ¿sí? Y en el capítulo 21, en el versículo 5, inicia la lectura y nos pide que terminemos hasta el versículo 19. Después me encantaría que pudieran seguir leyendo, se le llama el asedio de Jerusalén, el versículo 20 y 24 del mismo capítulo 21. ¿Sí? Me gustaría que eso se pudiera leer y ahorita les digo el porqué de esa razón. Vamos a nuestra lectura. Dice Jesús, ya me estoy adelantando al versículo 8. Versículo 5. Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo. Entonces, antes de proseguir, quisiera decir que el templo que hemos hablado, continuamente se habla en la Biblia del templo y del templo del templo. Bueno, ya es el tercer templo, ¿sí? El primer templo es el que construye Salomón, que fue magnificente, ¿no? Que fue increíblemente hermoso, bañado en oro. Y después, Jeremías, en el capítulo Jeremías, ahorita les digo el capítulo, también predice la destrucción de ese templo. En el capítulo 7 predice la destrucción de ese templo y vemos cómo ese templo también es destruido allá en el año 585, 500 en esa etapa por los babilonios. Lo increíble va a ser que exactamente en el mismo día y en el mismo mes en que se destruyó ese primer templo de Salomón en manos del imperio de los babilonios, este templo del cual va a hablar Jesús se va a destruir por mano de los romanos, mismo día y mismo mes, ¿sí? Después de casi 600 años, porque data según Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos romanos, que fue destruido alrededor en el año 70. Bien, entonces, bueno, ¿y a qué me refiero con el tercero? Entonces, el primero es el que fue destruido. Después, cuando se regresaba por manos de los sirios, que regresan y reconstruyen el templo. Y esta segunda reconstrucción no es tan hermosa. De hecho, se lamentaban los que habían sido testigos del primer templo. Al mirar el segundo templo, pues decían que era solamente como una
una construcción muy pobre de lo que había sido el gran templo de Salomón. Y luego Herodes es el que va a costar 40 años reconstruirlo nuevamente. Entonces, pues deja ver ahí todo su poderío y toda su riqueza en ese templo. Por eso hablamos de ese tercer templo. Entonces ese templo no es el segundo, el que quedó muy pobre, sino ya es este tercero que Herodes en 40 años fue el que reconstruyó, es el que están mirando y hermoseando estos judíos. Entonces dice, y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Esta es la profecía, ¿sí? que está haciendo Jesús, y que alrededor, cuando Jesús está ahí, es en su última semana y va a entrar a su pasión. Y entonces podemos mirar que en este tiempo es alrededor del año 30-35. Nosotros generalmente, por la edad de Jesús, asumimos que es el año 33, pero como se han dado cuenta, pues los últimos historiadores se han dado cuenta que ha habido una dificultad en los años. En fin. Y después de esta experiencia, unos 40 años aproximadamente, 40 años en el año 70, es cuando los romanos, ¿sí? A partir del año 66, con serie de guerras, se le llama la guerra judía, el asedio de Jerusalén, empieza después de la muerte de Calígula en el año 68, que estaba obsesionado con poner su estatua dentro del templo. Después de su asesinato, el nuevo César es el que vuelve, el que pone definitivo asedio a Jerusalén. Y sí, en el año 70, en el mismo día, en el mismo año que fue la destrucción del primer templo, fue destruido y fue incendiado, saqueado el templo el cual estaban hermoseando, ¿verdad? Estaban contemplando estas personas. Y entonces dice Jesús que no quedará piedra sobre piedra. Ahora, aquí puede haber alguna crítica en este sentido del texto, porque Lucas, si bien sabemos que dicen los historiadores que posiblemente fue escrito después del año 80, entonces, ¿cómo podríamos leer esa profecía? ¿Cómo podríamos leer esa profecía? Por dos razones. La primera, recuerden que la Biblia se escribe después de un testimonio oral, ¿sí? De una tradición oral, ¿sí? La tradición oral siempre es primero, preside, y después esto se plasma para la evangelización, se plasma en los libros para poder seguir cuando se van creando las comunidades, y entonces las comunidades tienen que hacerlo. Entonces el primero es un testimonio. De hecho, Lucas dice eso, ¿no? Lucas, al iniciar su evangelio, dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Lucas es muy claro y en esa situación. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado. ¿Sí? Entonces, ahí está lo primero que está diciendo Lucas. Segundo, que este testimonio viene en el Evangelio de Marcos, que se cree que es antes del año 70. ¿Sí? Entonces, por eso coincide perfectamente, ese es el segundo, coincide perfectamente que sí sigue siendo una profecía, a pesar de que Lucas, la narración que estamos escuchando el día de hoy, es después de los años 70. ¿Sí? Pero esta misma narración está contenida en el Evangelio de Marcos, que nos damos cuenta que es antes de los años 70. Entonces tenemos la misma lógica. Sigue siendo una profecía, pero Lucas lo retoma, ¿sí? Desde como un historiador. Continuamos. Entonces dice que todo será destruido. Versículo 7. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá esto? ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal que va a suceder? Aquí atención. Entonces, en esta experiencia, Jesús habla de la destrucción del templo. Ahora,
Y Jesús va a decir cuándo va a suceder esta destrucción del templo. La iglesia nos invita no tan solo a mirar esto que se aconteció, sino nos invita a contemplar esto que va a decir Jesús como el día del juicio. ¿Por qué? ¿De dónde toma la iglesia esta conclusión? Porque cuando se habla de la destrucción del templo, es figura, la destrucción del templo, el templo es como el macrocosmos, ¿sí? Es un macrocosmos, es decir, la representación diminuta, pequeña del universo. Entonces, cuando habla Jesús de que esto será destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra, está también prefigurando la destrucción, el juicio final del universo. ¿Sí? Lo vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia, eso que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, atención. En este momento va Jesús a describir cuándo va a suceder la destrucción del templo. Va a hablar exactamente de eso. Y dice, Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo. Y también, el tiempo está cerca. No lo sigan. ¿Sí? Este primer acontecimiento, esto que está diciendo Jesús, es constatado también por la historia de que eso exactamente sucedió. ¿Sí? En el año aproximadamente 56, existe en la historia, dice que llegaron algunos juicios de unos judíos de Egipto y pretendían ser el Mesías, y después siguieron algunos y tuvo algunos miles, ¿no? Miles de seguidores a estas personas, ¿verdad? Eso podemos mirar también cómo fueron cómo fueron estos exterminados, ¿verdad? Y voy a ir tal vez citando continuamente Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles va a ser el testimonio de lo que dice aquí Jesús. Cada palabra que va diciendo Hechos de los Apóstoles recoge exactamente que eso sí sucedió. Y entonces, por ejemplo, si van a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, ¿verdad? Versículo 38, van a ver cómo se va a hacer eco de aquel Mesías que surgió, pero que murió y se acabó ahí su movimiento. Vamos a ir mirando, ¿no? Entonces dice así, entonces no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y de revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales del cielo. Acabo de leer el versículo del 8 al 12. Entonces estamos mirando ahí que, está sucediendo, cómo sucedió esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos que la revolución, como yo les decía, comienza en el año 66. Y estoy mirando que aquí me equivoqué, dije que Calígula había sido asesinado en el año 68, pero no, el que fue asesinado fue Nerón en el año 68, ¿sí? Y entonces vemos cómo también, no tan solo Jesús está diciendo esto, sino también hay unas profecías de Isaías acerca de los temblores, ¿sí? Podemos ver Isaías capítulo 29 y de la hambre, de la escasez de alimento en Isaías capítulo 51, ¿verdad? Y exactamente Hechos de los Apóstoles nos habla en el capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, nos habla exactamente de esa hambruna que sucedió en ese tiempo, en la persecución de en la persecución, cuando estaban los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 de Hechos, ahí podemos atestiguarlo. También Flavio Josefo va a decir que en el historiador, que antes de la destrucción del templo hubo, sí, como dice aquí, signos en el cielo, sí, hubo cosas que pasaron en el cielo, y entonces y dice, todo esto tiene que pasar antes de la destrucción del templo. Dice, pero antes de todo esto los detendrán, los perseguirán,
Los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y exactamente, ¿sí? Entonces, dice, el testimonio de los otros apóstoles va a decir que sufrieron por el nombre de Jesús. Podemos ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41, donde ellos se alegran de haber sufrido a causa del nombre de Jesús. Vemos como Hechos de los Apóstoles en varias partes, en el capítulo 5, en el capítulo 8, cómo son llevados a la cárcel continuamente. En el capítulo 9 y en el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles son entregados a los reyes. En el capítulo 23, en el capítulo 24, en el capítulo 25, los apóstoles son entregados a los gobernadores, ¿sí? Y también vamos a estar dando cuenta cómo no tienen que preparar su defensa, porque el Espíritu Santo les inspirará, en el cual tendrán argumentos que no podrán refutar. Y uno de los argumentos más hermosos que miramos en el capítulo 6 con Esteban, que está siendo martirizado, y cuando refuta a los fariseos, refuta todos sus argumentos y se quedan sin palabras, deciden matarlo, deciden ponerlo bajo piedras, ¿verdad? Entonces estamos mirando que todo esto exactamente es lo que Jesús predijo, sucedió, y Lucas lo capta en su libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué estamos hablando? De la destrucción del templo. Entonces ahí dice: tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega nuestra lectura y estamos viendo dos cosas. Lo primero, que sí es una profecía, y después que ha dicho Jesús y que lo constatamos desde el Evangelio de Marcos, pero que también esto sí sucedió y que lo recoge tanto los historiadores como Flavio Josefo, este judío romano, como el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto que está diciendo Jesús está sucediendo, la destrucción del templo. Ahora, vamos al catecismo, que es algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos y por qué la Iglesia nos propone este texto para meditar acerca del juicio final? ¿Sí? Dice, vamos a mirar, me gustaría que fuéramos allí en el artículo 7º, ¿sí?, de la primera parte, y estoy mirando el número 671 del Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Entonces dice así, voy a ir directamente, dice: esperando que todo le sea sometido. Dice: el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, ¿sí? Y ahí cita Lucas 21, 27, que dice: entonces se verá, esa es la cita, al Hijo del Hombre venir sobre una nube, que tiene esa correlación. Dice, con el advenimiento del Rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nuevas tierras en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen de dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. ¿Sí? Esto es algo increíble. Entonces, lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia, en primer lugar, dice que esto que fue predicho del templo, y como el templo, habíamos dicho, es la imagen del universo, ya estamos en los últimos tiempos. Y entonces no va a quedar piedra sobre piedra, que va a ser hecho como el juicio de Dios,
Entonces, es algo eminente que va a suceder, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo la iglesia mira que esto va a suceder ahora. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. No sabemos. Y ahí va a decir que eso está guardado en el misterio del Padre. Pero vamos a ver unas cosas bien hermosas que nos pueden ayudar y después hacemos una pequeña conclusión. Entonces dice que al ser esto eminente, ¿verdad? Al ser esto eminente y al ver cómo va acrecentando la maldad, cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de señales, pues significa que el mal, a pesar de que ha sido vencido en su raíz, ¿verdad? Todavía sigue presente en las instituciones históricas, ¿sí? En el ser humano, sigue teniendo su influencia. Y por tanto, especialmente en la Eucaristía, como centro se pide que el Señor venga a instaurar su reino, que venga ya a hacer el juicio, que venga ya a hacer el juicio, ¿sí? Que venga a juzgar a vivos, los que estamos, y a muertos, que venga a hacer ese juicio. ¿Qué significa eso, no? Vamos a continuar. Voy a saltarme el número 672 y voy a irme al número 673. Dice, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, ¿sí? Una vez que Jesús ha ascendido al cielo, eso es inminente. Eso ya, después de que Jesús se ha ido, eso puede pasar en cualquier momento. Me dice por ahí Alicia que no me está escuchando. No sé si es cierto para todos. Por ahí, ojalá que me puedan avisar si me están escuchando algunos demás. Voy a continuar y mientras seguiré mirando ahí en los avisos. Dice, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo, ¿sí? Desde la ascensión, gracias Alicia, que ya está escuchando. Desde la ascensión, desde que Jesús retorna al cielo, la venida de Jesús, la venida de Cristo en su gloria es algo inminente, ¿sí? Es algo inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Entonces, una vez que Jesús ha regresado al Padre, dijo, yo regresa, ha vuelto al Padre, dice, Él regresará a dar su juicio aquí en la tierra. Y una vez que Él se ha ido, ya está la cuenta hacia atrás. Jesús va a venir, ¿sí? Y lo atestigua Hechos de los Apóstoles 1:7. Pero esa hora nadie la sabe, porque eso solamente le corresponde al Padre. Este advenimiento, ¿sí? Escatológico, este advenimiento con gloria de Jesús, se puede cumplir en cualquier momento. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de proceder estén retenidos en las manos de Dios. Esto va a venir. Y también vendrá, ¿sí? La persecución, ¿sí? La prueba final. Algunos le llaman la gran tribulación, ¿sí? Entonces, vamos a ver, voy a saltar al número 675 para que hablemos de la última prueba. Dice, es un número muy importante, pero me gustaría que leyéramos hasta el 677, porque de repente mucha gente se queda solamente leyendo el 675 y quedan poco confundidos. El 675 dice así: antes del advenimiento de Cristo, continuamos, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Entonces, esto que Jesús estaba profetizando acerca del templo, de qué es eso, voy a volver a leerlo, ¿sí? Pero antes, ¿sí? De todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante los reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Esta persecución, esta gran tribulación tendrá que acontecer. Eso tendrá que acontecer. Dice, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad, es decir, revelará el misterio del mal. Bajo la forma de una impostora religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es decir, que se va a vender por un bienestar pronto, por un bienestar, ¿verdad? Una solución aparente de los problemas,
serán llevados a la apostasía. ¿Qué puedo decir? ¿Qué se puede decir de eso? ¿Qué significa esto? Y las palabras al final de Jesús son muy importantes. Son: gracias a la constancia salvarán sus vidas. Estamos en una etapa muy difícil, donde pareciera ser que se quiere cambiar incluso la doctrina de la iglesia. Se quiere, voy a decirlo así, se quiere abaratar la doctrina de la iglesia. Se quiere cambiar la doctrina de la iglesia para hacerla más fácil y más llevadera. ¿Y qué significa? ¿Que debe de ser dura y exigente? No. ¿A qué me refiero? Que es lo que es. ¿Sí? De hecho, ahorita no recuerdo quién de los unos que se convirtió dijo que eso le atrajo mucho del catolicismo. Que como es tan difícil, ¿sí? Como es tan difícil, dijo, esto tiene que ser algo muy hermoso. Esto tiene que ser algo auténtico. Porque cuando vas hacia un entrenamiento y es difícil, van a sacar lo mejor de ti. Vas a crecer como persona, vas a crecer como ser humano, va a crecer todo en ti. Y cuando se quiere vender, por decirlo así, se quiere hacer más llevadera la fe, y dice aquí, para una solución aparente de los problemas, dice, nos va a llevar, el precio va a ser la apostasía, es decir, a renunciar a la verdad. Y esto, obviamente no quiero decir que esto ya está sucediendo, porque ha sucedido en muchos momentos de la historia. Pero atención, sí, en este momento no significa que sea ya la tribulación. No, yo no me atrevería a decir eso, porque esto yo no lo conozco. Yo solamente conozco que sí existe esto y que ha existido en la historia de los tiempos. Ha venido existiendo. Que hemos venido rebajando y queriendo hacer qué es lo mínimo que puedo hacer para ir al cielo. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que, hasta dónde puedo pecar y todavía soy perdonado? ¿Hasta dónde puedo yo seguir en una vida terrenal con unos ojos abrazados a este mundo y todavía puedo salvarme? Esa negociación, como cuando de repente cuando los niños dicen, cuando les dejo una tarea, padre, ¿y si no la hago qué? Y yo creo que así estamos en esta situación, pero esto es claro, esa es la doctrina, dice. Y atención, dice, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, y viene a explicar qué es el anticristo, ¿sí? La de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Ahora, el que dicta qué es la verdad es el ser humano. Vuelvo a repetir, pues aquí podemos tener muchas cosas, como ahorita lo que está sucediendo por allá por Europa, que una parte de la iglesia ya sacó un rito para la bendición, atención, no casamiento, pero para bendición la bendición del mismo sexo, que entren en, vamos a decir, en una alianza, o en un contrato. No puedo decir matrimonio, ni mucho menos sacramento, pero ya hay un rito en alguna etapa por ahí de la iglesia. ¿Por qué no hablar, si eso sucede en la iglesia, por qué no hablar de todo lo controversial de la cuestión de género, de que tú puedes escoger si eres hombre o eres mujer, o no te preocupes, ni siquiera tienes que decidir, tú puedes vivir a tu manera, en donde el hombre se pone en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y voy a saltarme, ¿verdad? Porque ahí sigue hablando del anticristo, pero creo que esto es bien importante, el 6:7, aquí es donde quiero llegar. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Esto es increíble, hermanos, y tendríamos que reflexionarlo mucho. Dice que esta tribulación, esta persecución que le viene a la iglesia y que esta va a anteceder antes de la venida de Jesús, es la participación de la iglesia en la pasión de Jesús. Así como Jesús fue llevado, juzgado, asesinado brutalmente, calumniado, rechazado y después resucitó, esa
exactamente esa suerte le queda a su iglesia, a nosotros. ¿Sí? No sé si nosotros, con lo que estoy diciendo, lo vamos a mirar o no. Pero en algún momento de la historia esto sucederá. ¿Sí? Y es lo que está diciendo. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. Y esta frase es increíble. El reino no se realizará, por tanto, el reino de los cielos que ha predicado Jesús, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia. ¿Sí? De hecho, lo que está diciendo la doctrina de la iglesia es de que se verá que la iglesia prácticamente como Jesús, que aparentemente se verá un fracaso, como prácticamente la iglesia se extermina, se elimina de la faz de la tierra, así como vimos que Jesús fue asesinado y puesto en la tumba. Dice aparentemente. Así entrará su iglesia y así establecerá su iglesia el reino de los cielos. Dice, no por un triunfo histórico, sino lo seguirá a través de la muerte y la resurrección. Dice, no mediante el triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Entonces ahí, cuando aparentemente la iglesia esté vencida y haya habido muchos apóstatas y hayan renunciado, entonces vendrá la venida de Jesús a manifestar toda su gloria. Dice que hará descender desde el cielo a su esposa, lo que vemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, ¿no? La Jerusalén del cielo, así vendrá. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Y entonces con esto quisiera casi ir terminando, ¿verdad? Porque puede ser que digamos, ¡ay, qué miedo! Y hay que mirar las palabras de Jesús que dice, gracias a la constancia salvarán sus vidas, perseveren, aguanta en eso. ¿Y por qué quiero leer la primera lectura? Porque es de Malaquías en el capítulo 3, dice esta profecía, dice algo muy hermoso, dice, porque llega el día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. ¿Sí? Entonces dice que el día del juicio llegará como una lumbre, ¿sí? Como un horno. ¿Y a quién va a consumir? Que va a consumir precisamente a los malvados, a los que han hecho el daño. ¿Sí? Y atención, buenas noticias. Ese día del juicio no hay que temerlo. ¿Sí? Yo creo que hay que temer y pedir mucho a Dios perseverancia para que podamos llegar perseverar en esa humillación, en esa pasión que vamos a vivir con Jesús. Y dice, pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia. Ese horno será como el sol, que en lugar de quemar, dará luz. ¿Sí? Dará luz, dice, brillará como el sol de justicia, que trae la salud en sus rayos, y saldrán brincando como terneros bien alimentados. Y Jesús decía, ningún cabello se perecerá. Es decir, que si en algún momento fuimos asesinados brutalmente, seremos restaurados. Y esa es nuestra fe. Yo creo que una conclusión final, a veces da mucho morbo estar pensando si ya será o no será el momento, si ya realmente es lo que está sucediendo, es lo último. Como yo decía, pues ha habido muchas cosas. Sí estamos en momentos difíciles. Ha habido, y lo puedo decir, no soy un historiador, pero he estudiado la historia, y ha habido momentos más difíciles, créanme. Ha habido momentos más difíciles que estos que estamos viviendo ahora. Sí, los hemos estado viviendo, ¿sí? Y entonces yo no tendría ningún elemento para decir que ya es inminente, sí, porque ya no hay vuelta de hoja. Esto viene. Pero no puedo decir que sea mañana, pasado o en 5 años,
¿sí? No lo puedo decir tampoco, pero sí puedo decir que sí estamos viviendo en una persecución. ¿Es la última? No lo sé, no me toca saber ni quiero indagar. Y eso quisiera una conclusión. En primer lugar, dos conclusiones. En primer lugar, poner los ojos en la perseverancia. Poner los ojos en la perseverancia en lugar de estar viendo si viene o no viene y si ya es la persecución o no es la persecución. Apresurémonos a crecer en santidad. En este momento tratemos, luchemos que nuestros hogares sean escuelas de entrenamiento de santos, de aquellos jóvenes que perseveran en su fe, de aquellos matrimonios que perseveran en su matrimonio, porque todo matrimonio tiene que ser pasado también por la Pascua, que el matrimonio no es fácil y también tienen que pasar por esa situación para poder resucitar. Todo en un sacerdote tiene que también ser pasado, tiene que ser humillado para poder perseverar. Que esta vida es de crecimiento, ¿sí? Es de crecimiento y no es en un sentimiento de masoquismo o de buscar el dolor, no, sino que toda vida necesita que estemos fuertes ante la tribulación. Y segundo quisiera decir que no pongamos los ojos en lo de la destrucción, que no pongamos los ojos allí, en que va a haber hambre, que va a haber, que nos van a matar, no pongamos allí, pongamos nuestros ojos que pase lo que pase, Jesús va a venir. Y su juicio, si perseveramos, va a ser a favor nuestro. Y que el Señor nos dé esa gracia, que no va a ser un mérito personal, pero que el Señor nos dé la gracia de perseverar y dar testimonio de Él. Esta frase que es muy hermosa, quisiera que con eso termináramos. Cuando los apóstoles, ¿verdad? Cuando los apóstoles dan gracias a Dios, ¿verdad? Salen felices y contentos de que han sufrido en su nombre. Hechos de los Apóstoles 5:41, me gustaría leerla de una manera sencilla. Hechos de los Apóstoles 5:41 dice: a mí me llena de mucha alegría y de mucho gozo, porque eso ya lo han vivido ellos. Y dice: los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. 41. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos por haber sido considerados dignos de padecer ultrajes a causa del nombre de Jesús. Yo creo que este es el mensaje final, ¿sí? Considérate, si estás pasando ahorita una tribulación, considérate dichoso, ¿sí? Y ojalá que sea tan fuerte que puedas recibir la fuerza del Espíritu Santo para que sepas dar testimonio del nombre de Jesús con alegría y con perseverancia. Que Dios nos conceda esa fortaleza y animémonos unos a los otros con estas palabras, como decía San Pablo. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Nos vemos en la Eucaristía, pidiendo que ese día de la venida del Señor ya sea pronto y podamos ser capaces de mirarlo.